Fausto Romeo, director de Consenso Educativo, nos acompaña en la mañana de hoy para hablar de una diversidad de temas, pero por supuesto vamos a colocar el énfasis en el tema de la educación y particularmente de la educación privada. Bienvenido, Fausto. Estamos ya en el desarrollo, ¿no?, de un nuevo año escolar con sus altibajos, sus complicaciones, sus contratiempos, y me gustaría saber cómo están viendo ustedes desde la educación privada todo lo que es el desarrollo de esta nueva alternativa o de este desarrollo como tal del año escolar. Bueno, comenzamos el año escolar y el sector educativo en sí, en su panorama general, no ha estado con los números como debe ser, pues el instituto se redujo. Hay una cifra que no termina de escolarizar. Pero el número de alumnos. Alumnos, de estudiantes no escolarizados, tanto en el sector público como en el sector privado. Sí, sí. O sea, esta es una cuestión de que este año escapa a una realidad que en años anteriores. El mismo ministro de Educación, Héctor Rodríguez, lo está anunciando, hay que ir a por los estudiantes, y estoy de acuerdo. O sea, el maestro debe saber cuál era su estudiante que estaba el año escolar pasado en su salón y que este año no lo ve. ¿Y qué pasó? O sea, ¿y por qué no está escolarizado? Bueno, una de las causas que puede suceder es la economía. En un hogar, digamos en el sector público, en un hogar donde está contraída la economía, bueno, posiblemente el padre, la madre le dirá, hijo, hay que buscar una fuente de empleo, buscar un trabajo y poder tener algunos ingresos. O marcharse. O marcharse, o una alternativa es esa, pero esos números como no lo conocemos realmente, o sea, ni siquiera los organismos internacionales de ayudas humanitarias están anunciando un crecimiento más allá de decir un desplazamiento de 15, 20 mil personas, que bueno, dentro del término de Venezuela es nada comparado en años anteriores, 2015, 2016. En la educación privada rige indudablemente el monto para poder pagar, pues, o sea, un monto que realmente va acorde al presupuesto de funcionamiento que lo hemos hablado en reiteradas ocasiones aquí con tu programa sobre la cuota de escolaridad que se debe pagar en cada colegio. Presupuesto que este año, bueno, rige. ¿Sigue siendo deficitario en términos generales? Cubre la expectativa porque el 70% de ese presupuesto lo lleva todo lo que es incidencia laboral, Carlos. Y entonces cuando tú hablas que hay un presupuesto de cualquier tipo de empresa, cuando dice que el 70% es laboral, te dicen, no, vale, mi empresa, en una panadería la incidencia laboral es el 5%, por decirte algo, todo el presupuesto de una panadería, por decir un referente. Pero en el sector de la educación privada, el 60-70% es incidencia laboral. Pero este año se le tuvo que calcular el 9% de la ley de pensiones, pues porque la ley de pensiones estableció que iba a haber unas exoneraciones, pero en el decreto presidencial salió que la exoneración estuvo nada más en la parte de los emprendedores. Bueno, nosotros la educación privada... Ustedes lo vienen pidiendo hace tiempo, ¿no? Desde el principio. Al principio estábamos pidiendo esa exoneración o disminución, tal vez en vez de 9%, el 2%, pero ahora, bueno, ya que no existe esa posibilidad de que el gobierno siga adelante y que lo estamos pagando, y no solamente que el piso es de $130, sí, es verdad, nosotros estamos pagando por encima de $200 nuestros maestros, pero los profesores de la biología, matemática, de la ciencia, que trabajan por horas, 6, 7 horas a la semana, que perciben una buena estipendio por hora, 6, 7 dólares por hora, es decir, recoge como 60, 70, 80 dólares mensual, porque trabaja en 2 o 3 colegios y ahí sí se busca un estipendio que supera los $300 inclusive. Bueno, en ese caso, ese colegio que está pagando $80 por ese maestro, por ese profesor mensual, hay que llevarlo a $130. Es decir, que esa misma persona que está en 2 o 3 colegios recibiendo entre 60 y 80 dólares, pues él está a su vez multiplicando por 130 al 9% eso de cada uno. Por la ley de... Por la ley de pensiones, la ley que por cierto, la pregunta al mar, que no, esa ley se suponía que era para favorecer a pensionados y jubilados, entre otros del Seguro Social. Pero los pensionados y jubilados del Seguro Social siguen cobrando 130 bolívares. Pero ahí es donde está la propuesta. Desde Consenso Educativo hemos llevado esta propuesta de que ese 9%, mira, son 85.000 trabajadores en el sector privado, entre obrero, administrativo y personal docente. Una cifra esa, poniendo un promedio de
de $200, $180 al 9%, eso representa aproximadamente unos 18 millones de dólares al mes, indexado a Bolívar, indudablemente a la tasa del Banco Central de Venezuela, siempre como se establece al momento que estás haciendo el pago, pero eso representa aproximadamente esos 18 millones. Hay en el Ministerio de Educación 220 mil jubilados y pensionados. Bueno, nosotros la propuesta es que ese dinero, en vez de entregarlo al CENIAT, a la cuenta del CENIAT, se crear un fondo administrado entre el Ministerio de Educación, las federaciones de jubilados y pensionados y la educación privada, que de tal manera administrar ese fondo para que vaya directamente esos 18, 20 millones de dólares divididos entre los 220 mil docentes. Bueno, es una cifra que puede ayudar en 40, 50, 60 dólares adicional versus los 10 dólares que están recibiendo mensualmente estos jubilados. Cuando el Ministerio de Educación está llamando, el Ministro de Educación está llamando a que se reincorporen, a que vuelvan a las aulas. Bueno, es una necesidad porque también hay un déficit de maestros. ¿En qué condiciones regresas? Y entonces, ¿en qué condiciones regresa? Tienes que pagarle. Bueno, aquí nosotros, la educación privada, le está dando una oportunidad al Ministerio de Educación, al ministro Héctor Rodríguez, para que dice, bueno, vamos a tomar este fondo, vamos a consultarle con el presidente y que realmente se autorice ese fondo administrado para que de tal manera pueda ingresar ese dinero directamente a una cuenta bancaria del Estado venezolano para que pueda llevarse adelante y lleve directamente a los pensionados y jubilados. Vamos a hacer una pausa, Fausto. Vamos a regresar enseguida para seguir conversando con Fausto Romeo, director de Consenso Educativo. Bien, seguimos conversando con Fausto Romeo, director de Consenso Educativo. Bueno, el tema es bien interesante, ese de ley de pensiones. Ojalá sea tomada en cuenta la sugerencia o propuesta que formulas, pero es que adicionalmente a esto, en general, los docentes del sector público y desde luego, bueno, en el caso de la empresa privada es diferente, reciben unos sueldos muy bajos y está ese tema que reitera la Federación Venezolana de Maestros de discusión de un convenio colectivo y luego le pides a los jubilados que se incorporen. O sea, no hay un consenso para que eso pueda ocurrir. Pero yo cuando escucho al ministro llamando a la incorporación de los jubilados y pensionados, cosa que nos parece muy viable, pero ¿cuántos pueden ser? O sea, hay unos cuantos que no pueden por su salud, porque realmente ya llega una etapa que no pueden ni siquiera, sino a lo mínimo, indispensable. Yo creo que puede ser unos 20 mil, 30 mil docentes que digan, bueno, yo me incorporo, hago esto por la patria, por el país, porque me encanta, porque los educadores somos enamorados de nuestro sistema. Vive, ¿no? Pero también puedes llamar a los profesionales no docentes que puedan incorporarse, es decir, un ingeniero químico que pueda dar clases de química en el liceo correspondiente donde pueda estar viviendo cerca y un aporte que pueda hacer. Pero eso no satisface realmente lo que requiere de los 200.000 docentes que hace falta, pero cuando vamos a las escuelas de educación, mira, las escuelas de educación de Venezuela, el pedagógico, las universidades, la central, la católica, no tienen estudiantes que puedan, no hay el atractivo, la vocación. No sé, entonces, se ha reducido de manera significativa. Y ahí es donde yo planteo una triada que no solamente es la tradicional familia, escuela y comunidad, sino familia, escuela y sector industrial comercial. Es decir, la industria, el comercio, se debe involucrar también y es una propuesta que se llevaba dentro del currículum que esperemos que no quede ahorita en los archivos de engavetar, porque la ministra Yelitza Santaella, a lo largo de sus 3 años que estuvo allí, bueno, era una propuesta que tenía del currículum para bachillerato, primaria y educación inicial, es decir, preescolar, pero donde el eje también estaba involucrado el sector comercio, el sector industrial. ¿Qué quiere decir con esto? Que cuando una industria en su alrededor tiene una escuela, bueno, el futuro trabajador de su industria, el futuro ingeniero, el futuro técnico, tú lo debes recoger desde temprana edad, estimularlo, involucrarlo. ¿Pero qué pasó con eso? Bueno, es la propuesta que seguimos dando nosotros, que ojalá que se pueda llevar a canalizar. En las universidades privadas está ocurriendo, más no del todo en las universidades públicas. Pero en las universidades públicas también el déficit del maestro, del profesor. O sea, cuando vas a una universidad pública, y bueno, la Universidad Central de Venezuela o inclusive las universidades públicas que maneja el Estado, bueno, hay un déficit también de maestros, de profesores para dar esa clase. Ahí es donde uno tiene que decir,
¿Cuál es el atractivo que tenemos que dar? Sueldos que meritoriamente se tiene que establecer el ciudadano, que debe percibir un beneficio que pueda dar, pero también yo le hablo a las federaciones de Venezuela, de maestros, de profesores, de licenciados, de las 8 federaciones que están aquí. Es una cuestión concertada, que debe hacerse un entendimiento, de no lanzar una cifra por decir una cifra. Yo he escuchado cifras de que el maestro debe percibir $2.000. Bueno, está bien, eso es una realidad que también perciben ellos, pero que si nosotros en el sector privado traspolamos esto, un sueldo, porque la educación privada no se va a quedar por menos, no se va a quedar pagando 300, $500. Si eso logra suceder, la educación privada tendrá que hacerlo, y cuánto terminará pagando los padres representantes. O sea, esta es una economía de ciclo que se debe pensar en todo el país. Claro, si la economía también no mejora y no mejora el poder adquisitivo, eso es muy poco probable. Y ahí es donde viene la otra parte de la triada que yo te comentaba, sobre la parte de la familia, la escuela y la industria, el comercio que se puede generar, se puede involucrar, que debe haber más industria generando producción en este país para que a su vez lleguen rentabilidad y bueno, y se corrija un poco el tema del dólar que está sucediendo en este momento a nivel general. Claro, pero tienes que dar estímulos, y esos estímulos, con la realidad que tú mencionas, precisamente con una paridad cambiaria tan particular como la que tenemos, la industria va quedando otra vez en minusvalía, porque hay una depreciación cada día mayor de la moneda frente a lo que son las divisas. Y al permitirse que entre nuevas industrias, al permitirse que entre nuevo comercio, que puedan invertirse, que se abra Sidor, que se abra nuevas industrias petroleras, que no dependamos solamente, que el turismo, la industria del turismo, Carlos, genera una riqueza. Eso quiere darle mucha fuerza y empuje al sector privado. Si no le das al sector privado el empuje que merece, va a seguir estancado como de costumbre, salvo algunos sectores excepcionalmente. Pero ahí es donde cuando hablamos del turismo, que no sea solamente en Margarita, cuando vemos que llegan un charter desde Rusia, Polonia y todo eso, que llegan allí cuando tenemos unas maravillas, una belleza en toda Venezuela, pero también tenemos que tener el cuidado del medio ambiente para que no se vaya a deteriorar todo lo que corresponde, como en el estado Falcón. El estado Falcón era un estado que dependía muchísimo del turismo nacional inclusive. Aquí no estamos olvidando que también la ley del trabajo, cuando nos habla de beneficios laborales, está la parte recreativa, pero en la parte recreativa parece que nos quedamos nada más en salir un día domingo a un centro comercial, comernos un helado y regresar a casa, cuando eso realmente no es la recreación. Entonces, eso tiene que ir pensándose, y tal vez uno de los elementos que debe irse viendo un poco aquí es la revisión de esa ley del trabajo para que genere nuevas posibilidades, nuevos sueldos más acordes a una realidad. Bueno, eso será motivo para una nueva conversación, porque se abre un debate precisamente sobre la modificación de la ley del trabajo. Fausto, muchas gracias por haber estado con nosotros y ofrecer esta información tan importante y que sirve de orientación sobre cómo están las cosas en la educación privada. Nos vamos a la pausa, al regreso, arte y espectáculos en lo actual.